En una cena familiar, mi hijo Brendan me llamó fracasada, elogiando al nuevo marido de su madre, Marcus, por ofrecerle verdaderas oportunidades que supuestamente yo le había negado. Apreté mi vaso con fuerza, con una rabia contenida. Pero esa noche, al amanecer, una nueva determinación se afianzó en mí. Esta es mi historia. Dale a me gusta, comparte y dime desde dónde me escuchas. El aroma a pollo asado con hierbas, generalmente reconfortante, parecía una broma cruel en la tensa atmósfera del comedor. Arthur observaba a su hijo Brendan, de 30 años, al otro lado de la mesa de caoba pulida, con los ojos brillantes de una mezcla de desprecio y convicción equivocada. Se suponía que era una cena familiar, un atisbo de normalidad tras el caos de su divorcio de Eleanor y su rápida boda con Marcus. Pero Brendan parecía empeñado en aprovechar la ocasión para redefinir los lazos familiares, y Arthur estaba claramente del lado equivocado. «¿Sabes, papá?», comenzó Brendan, su voz resonando por encima del tintineo de los cubiertos, lo suficientemente alta para que todos lo oyeran. «Eres un perdedor, un completo perdedor». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y cortantes. A Arthur se le hizo un nudo en la garganta. Un dolor familiar le oprimió el pecho. Levantó la vista y se encontró con la mirada de Brendan, pero no halló ni un atisbo de remordimiento, solo un juicio frío e implacable. Brendan continuó, envalentonado por el silencio atónito. «¿Pero el nuevo marido de mamá, Marcus?» «Él no. Él sí que es un triunfador». Una profunda ofensa, cruda y visceral, recorrió a Arthur. No era solo la humillación pública, sino la fuente. Su propio hijo, el muchacho al que había criado, cuidado y mantenido. Sintió como sus manos se aferraban con fuerza al tallo de su copa de vino. Sus nudillos se ponían blancos, el frágil cristal amenazando con quebrarse bajo la presión. No habló, no podía hablar. Las palabras se le atascaban en la garganta, ahogadas por un cóctel de incredulidad y traición. Su mirada se posó en su plato. La comida, perfectamente dispuesta, de repente le resultaba insípida, mientras su mente intentaba procesar la brutal crueldad. Antes de que Arthur pudiera siquiera intentar recomponerse, su hija Clara, de 28 años, salió en su defensa. «Brendan, eso es cruel». Su voz, generalmente suave, ahora se quebró por la indignación. Empujó la silla hacia atrás, con los ojos llameando mientras fulminaba a su hermano con la mirada. «¿Cómo puedes hablarle así a papá? Lo ha dado todo por nosotros». La lealtad de Clara era un pequeño faro titilante en la oscuridad que Brendan había proyectado sobre la mesa. Brendan se limitó a burlarse, haciendo un gesto de desdén con la mano hacia Clara. «Ay, por favor, Clara. Siempre protegiéndonos. Estás tan anclada en el pasado como él». Volvió su mirada hacia Arthur, con el labio superior curvado. «Míralo, Clara. ¿Cuántos años tiene? Y sigue haciendo lo que sea que haga. Marcus, en cambio, es dinámico, moderno. Entiende las oportunidades. No vive anclado en el pasado, sobreviviendo a duras penas». El insulto apenas disimulado sobre la edad y la profesión de Arthur, la sutil pero devastadora comparación con Marcus, era una herida abierta. Arthur, un modesto pero exitoso pequeño empresario, siempre se había enorgullecido de su integridad y su dedicación. Que su hijo lo menospreciara con tanta ligereza, con tanto desdén, en favor de un hombre al que apenas conocía, fue un golpe durísimo. Mientras Brendan continuaba su ataque verbal, la mente de Arthur retrocedió años, a otro momento de la ingratitud de Brendan. Recordó la expresión de decepción apenas disimulada en el rostro de Brendan cuando Arthur lo sorprendió con un sedán nuevo y confiable para su 21º cumpleaños. Era un buen auto, práctico y seguro, pero Brendan apenas logró dar las gracias. Sus ojos ya recorrían con nostalgia el estacionamiento, murmurando que quería algo más impresionante, algo con clase. Incluso entonces, era evidente que Brendan siempre quería más. Siempre comparaba lo que tenía con lo que otros, en particular aquellos con posesiones más llamativas, podían tener. Ahora, Marcus tenía un elegante y costoso Mercedes, y el recuerdo consolidó el patrón. Los deseos de Brendan siempre eran mayores que lo que Arthur podía o quería ofrecer, y su agradecimiento siempre era fugaz. Arthur se aclaró la garganta, recuperando por fin su voz, aunque sonó más ronca de lo que pretendía. «Brendan,
En esta mesa no hablamos así, no en esta familia. Intentó darle un tono autoritario a sus palabras, recuperar el control de la situación que se desmoronaba, pero Brendan solo se rió, con una risa áspera y sin humor. ¿Familia? ¿Qué es eso, papá? ¿Un grupo de personas que se frenan entre sí, que se compadecen unos de otros? Sus palabras eran una burla directa a la idea que Arthur intentaba defender. «Me estás frenando, papá», declaró Brendan, inclinándose hacia adelante con voz ronca. «Siempre lo has hecho, siempre jugando a lo seguro, siempre conformándome con la mediocridad. ¿Marcus? Él ve potencial, ofrece oportunidades reales, contactos, una salida a esta vida estancada». Hizo un gesto vago alrededor de la habitación, abarcando la casa de Arthur, su vida, todo lo que había construido, en un gesto tajante. Sin decir una palabra más, Brendan se levantó de la mesa, arrastrando la silla con estrépito sobre el suelo de madera. No miró atrás, simplemente salió del comedor a grandes zancadas. Un instante después, la puerta principal se cerró de golpe, dejando tras de sí un silencio ensordecedor. Clara corrió inmediatamente al lado de Arthur, posando una mano reconfortante en su brazo. «Es un idiota, papá», susurró con los ojos llenos de lágrimas. «No le hagas caso. Eres el mejor padre que alguien podría desear. Solo está celoso». Sus palabras, sencillas y sinceras, fueron un bálsamo para el espíritu herido de Arthur. Él asintió, intentando esbozar una débil sonrisa, agradecido por su apoyo incondicional, aunque no terminaba de creer que la hostilidad de Brendan proviniera únicamente de los celos. Más tarde, mucho después de que Clara recogiera la mesa con delicadeza y se retirara a su habitación, Arthur se encontró solo en la tranquilidad que reinaba tras la escena. La ira que había estado latente bajo su compostura comenzó a solidificarse, transformándose de un dolor visceral en una firme e inquebrantable determinación. La ingratitud de Brendan, la influencia insidiosa de Marcus, eran las dos caras de la misma moneda, y Arthur decidió en ese mismo instante que ya no sería una víctima pasiva. La idea de frenar a Brendan le resultaba especialmente dolorosa. Arthur le había dado todo a Brendan, una buena educación, apoyo incondicional e, incluso, no hacía mucho, la entrada para una casa, además de cubrir continuamente sus gastos, que no dejaban de aumentar. La actitud desdeñosa de Brendan hacia las ideas de Marcus adquirió ahora un significado más siniestro. Arthur sospechaba que esas oportunidades eran simplemente la forma que tenía Marcus de ganar influencia, una empresa parasitaria que solo alimentaría aún más la sensación de superioridad de Brendan. Mientras los primeros rayos del alba pintaban el cielo con suaves tonos naranjas y morados, Arthur salió a su patio trasero. El aire fresco de la mañana contrastaba fuertemente con el ardor que sentía en el pecho. Tomó una lata de aluminio vacía que había dejado junto a la parrilla y la apretó lentamente entre sus manos. El metal crujió y se arrugó, deformándose bajo la presión hasta convertirse en un amasijo deformado e irreconocible. Su propósito, antes confuso e indistinto, ahora se había convertido en un punto nítido y preciso. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Impulsado por la fría determinación que se había instalado en su interior, Arthur no esperó a que el sol saliera por completo. El mundo aún estaba envuelto en la suave luz gris del amanecer cuando arrancó el motor de su vieja y fiable camioneta. El viejo Ford cobró vida con un rugido, un sonido reconfortante y familiar que lo tranquilizó en medio del torbellino de sus pensamientos. Condujo a través de la ciudad, directo a casa de Brendan, la casa que Arthur le había comprado a su hijo. Cada kilómetro se sentía como un paso tangible en el plan que había construido meticulosamente, aunque con gran esfuerzo, durante las tranquilas horas de la noche. Al llegar a la calle de Brendan, una mezcla de satisfacción sombría y tristeza se fundió con un punzante dolor. Allí estaba, aparcado descuidadamente en la entrada, el Honda Civic plateado. Arthur lo reconoció al instante. No solo la marca y el modelo, sino también el leve golpe en la aleta trasera que le había señalado y se había ofrecido a arreglar. El sutil zumbido del motor, al que se había acostumbrado cada vez que lo llevaba al taller para el mantenimiento o el cambio de aceite rutinario. Era un coche que había comprado y cuidado con esmero, una pequeña muestra de su devoción paternal,
una devoción que ahora sentía completamente desperdiciada. Aparcó su camioneta justo detrás del Honda, bloqueándole el paso. Luego, respirando hondo, subió los escalones del porche y llamó con firmeza a la puerta principal. No esperó mucho. Un crujido desde dentro, seguido del sonido de las cerraduras abriéndose. Brendan abrió la puerta, con el pelo revuelto y aún medio dormido. Parpadeó, claramente sobresaltado por la inesperada visita matutina. «¿Papá? ¿Qué haces aquí tan temprano?» La voz de Brendan sonaba adormilada y con un dejo de fastidio. Probablemente esperaba otro sermón, otra conversación sobre su comportamiento reciente, pero la expresión de Arthur no ofrecía tales cortesías. Arthur no perdió el tiempo con charlas triviales. Su voz era firme, desprovista de la calidez habitual a la que Brendan estaba acostumbrado. «Vengo por las llaves del coche, Brendan. Dámelas». Brendan parpadeó de nuevo, y una risa lenta e incrédula brotó de su pecho. «¿Las llaves del coche? ¿De qué hablas?» «Es mi coche, papá. Me lo diste hace años». Sonaba genuinamente desconcertado, como si Arthur hubiera perdido la cabeza de repente. «¿De verdad?», preguntó Arthur con la mirada fija. Metió la mano en el bolsillo interior de la chaqueta y sacó un documento doblado. «Interesante porque, según esto, el registro sigue estando a mi nombre. El título de propiedad, el seguro, todo a mi nombre, Brendan. No al tuyo». Desplegó el documento, mostrando claramente los papeles oficiales. La verdad legal del asunto era contundente, innegable. La risa incrédula de Brendan se le atascó en la garganta. Sus ojos se movieron rápidamente del documento al rostro de Arthur y luego al Civic en la entrada. Un destello de pánico, rápidamente disimulado por la indignación, cruzó su rostro. «Eso es solo un tecnicismo, papá. Tú me lo compraste. Fue un regalo». «Un regalo», repitió Arthur, con la palabra saboreándose a cenizas. «Como tantas otras cosas. Pero los papeles dicen otra cosa. Es mío, Brendan, y lo quiero de vuelta». Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran hondo, y luego añadió, bajando un poco la voz. «Ahora, puedes entregarme las llaves tranquilamente, o puedo llamar a la policía y denunciar el robo. Tú decides». Recordó los comentarios despectivos de Brendan sobre las ideas más llamativas de Marcus, su insinuación de que las contribuciones de Arthur eran de algún modo menos valiosas, menos importantes. El coche, un vehículo práctico y fiable, de repente se convirtió en un símbolo de todo lo que Brendan había dado por sentado. Brendan apretó la mandíbula. Miró a Arthur con furia, el rostro contorsionado por la ira. Sabía que Arthur no estaba fanfarroneando. Con una maldición murmurada entre dientes, entró dando un portazo, regresando instantes después con las llaves, que prácticamente le arrojó a Arthur. «Eres un canalla, papá», espetó, con los ojos llameantes. «Un canalla de verdad, y amargado». Arthur atrapó las llaves. Sus dedos se cerraron sobre el metal frío. «Simplemente estoy recuperando lo que es mío, Brendan». Se dio la vuelta y se alejó, con las llaves pesadas en la palma de la mano. Subió al Honda Civic, arrancó el motor y se marchó, dejando a Brendan furioso en la puerta de la casa que también era propiedad de Arthur. Su siguiente parada fue el centro de Davenport. El banco, un edificio moderno con fachada de cristal, acababa de abrir sus puertas cuando Arthur llegó. Dentro reinaba un ambiente tranquilo, con las luces fluorescentes emitiendo un suave zumbido. Se acercó al mostrador de atención al cliente con serenidad, pidió hablar con un gerente y, en cuestión de minutos, estaba sentado en una oficina privada. Allí, sin dudarlo, canceló los pagos automáticos de la hipoteca de la propiedad donde vivía Brendan. El gerente, acostumbrado a este tipo de trámites, procesó la solicitud con eficiencia. Arthur firmó los formularios necesarios. La pluma rozaba levemente el papel, cada trazo un gesto deliberado de liberación. Iba a medio camino de casa cuando sonó su teléfono. En la pantalla apareció el nombre de Brendan. Arthur contestó con voz tranquila. «Papá, ¿qué demonios?» La voz de Brendan era frenética, teñida de pánico. «El banco acaba de llamar. Dicen que me van a cortar los pagos. ¿Qué estás haciendo? ¿Me estás desalojando?» Su desesperación era palpable, un marcado contraste con su arrogancia anterior. «¿Desalojarte?», repitió Arthur, con un dejo de fría sorpresa en la voz. «Qué interesante elección de palabras, Brendan.
Es mi casa. Mi nombre figura en la escritura. Siempre lo ha estado. Nunca fuiste inquilino legalmente. Solo un invitado al que permití quedarme. La verdad, simple e irrefutable, flotaba en el aire. «No puedes hacerme esto», suplicó Brendan con la voz quebrada. «¿A dónde se supone que debo ir? Esto es cruel, papá. Después de todo». Arthur cerró los ojos un instante, imaginando los años que Brendan le había estado haciendo, la constante expectativa, el desdén indiferente. Recordó las incontables veces que había sacrificado su propia comodidad, sus propios ahorros, para asegurarse de que Brendan tuviera lo que necesitaba y, a menudo, lo que simplemente deseaba. «¿Cruel?», dijo Arthur finalmente, con voz baja pero firme. «No, Brendan. Es la realidad. Una realidad que te negaste a reconocer». Respiró hondo y colgó, interrumpiendo las súplicas cada vez más desesperadas de Brendan. El tono demarcado zumbaba levemente en su oído, y luego se desvaneció. La desesperación de Brendan resonaba en su mente, pero por primera vez, Arthur no sintió culpa, solo una sombría y justificada determinación. Arthur apenas se había acomodado en la tranquila soledad de su hogar, con el Honda Civic restaurado aparcado a buen recaudo en su garaje, cuando su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Clara. Sus palabras eran urgentes y denotaban preocupación. «Papá, Brendan me acaba de llamar muy alterado. Me dijo, lo estás ignorando por completo. ¿Qué está pasando?». Arthur se quedó mirando el mensaje un instante, dejando escapar un leve suspiro. Sabía que las consecuencias eran inevitables. Sus dedos teclearon rápidamente una respuesta concisa. «Solo estoy recuperando lo que es mío. Estará bien». Envió el mensaje con la esperanza de tranquilizar a Clara sin entrar en los desagradables detalles. Unos instantes después, sonó su teléfono y apareció el nombre de Clara en la pantalla. Contestó, anticipando su preocupación. «Papá», comenzó ella con la voz quebrada por la ansiedad. «Está muy mal. Dice que no tiene coche ni dónde vivir. Va directo a ver a Marcus para que le ayude. Y dice que Marcus está hablando de encargarse de ti. ¿Qué significa eso?». Arthur sintió un escalofrío familiar. Marcus, siempre Marcus, una sombra que acechaba en los márgenes de su vida familiar, ahora saliendo a la luz para proyectar una aún más oscura. «¿Va a ver a Marcus?», murmuró Arthur en voz alta, con un tono sardónico. «¿Y qué es exactamente lo que ofrece Marcus?». Clara relató los detalles, bajando la voz casi a un susurro. Brendan dijo que Marcus se ofreció a pagar la hipoteca. Temporalmente, dijo, si Brendan corta lazos contigo por completo. «Papá, ¿qué clase de juego perverso es este?». Arthur apretó la mandíbula. Marcus. Siempre había tenido la habilidad de infiltrarse en la familia de Arthur, socavándolo sutilmente a cada paso. Recordó la cena del 25, cumpleaños de Brendan, unos años después de la boda de Eleanor y Marcus. Arthur le había regalado a Brendan un juego de herramientas nuevo, artículos de calidad para su creciente interés por la carpintería, un regalo práctico de padre a hijo. Pero entonces llegó Marcus, presentando con dramatismo una flamante consola de videojuegos de última generación, con todos sus accesorios y un comentario condescendiente sobre cómo los jóvenes de hoy necesitan algo más emocionante que un martillo y clavos. Brendan apenas había reconocido los regalos de Arthur. Tenía la mirada fija en el extravagante presente de Marcus, el rostro iluminado por una admiración que Arthur rara vez recibía. Era una constante competencia, una batalla pasivo-agresiva por la influencia, y Arthur ya estaba harto. «Está jugando conmigo, Clara», dijo Arthur con voz firme, proyectando una calma que no sentía del todo. «No te preocupes. Estoy bien. Y esto no tiene nada que ver con la crueldad, sino con la justicia. Y Marcus no tiene cabida en esto». Apenas colgó con Clara cuando su teléfono vibró de nuevo, esta vez mostrando el nombre de Eleanor. Su exmujer. Se preparó, sabiendo que esta llamada sería mucho menos pausada que la de Clara. Contestó, manteniendo el teléfono ligeramente alejado de la oreja. «Arthur, ¿qué demonios estás haciendo?». La voz de Eleanor estalló, chillona y frenética. «Brendan está histérico. Me acaba de llamar llorando. Le estás quitando todo. Has perdido la cabeza». Sus acusaciones caían como un torrente, cada palabra un jarro de agua fría. «Hola, Eleanor», respondió Arthur con calma,
su voz contrastando fuertemente con el tono agitado de ella. No, no he perdido la cabeza. Simplemente estoy reclamando lo que legalmente me pertenece. El coche, la casa, siempre han estado a mi nombre. Brendan ha vivido de mi generosidad durante años, sin ninguna intención de independizarse. Habló despacio, con intención, intentando aportar algo de racionalidad a la acalorada conversación. Quería que ella comprendiera la larga historia de dependencia de Brendan, el contrato tácito de provisión perpetua que Brendan había llegado a dar por sentado. Eleanor resopló con desdén, un sonido cortante y desprovisto de compasión. «Ni se te ocurra intentar justificar esto, Arthur. Es nuestro hijo. No puedes simplemente echarlo a la calle. Marcus y yo estamos preocupados. Estamos considerando consultar con abogados». La amenaza flotaba en el aire, una táctica familiar, una señal de que la influencia de Marcus ya estaba en juego. Arthur recordaba las incontables veces que, durante su matrimonio, Eleanor menospreciaba sus discretas y constantes contribuciones al bienestar familiar. Recordaba cómo ella elogiaba las grandes ideas y la visión de Marcus, mientras pasaba por alto el trabajo constante de Arthur, sus silenciosos sacrificios que mantenían a flote sus vidas. Siempre era el gran gesto lo que llamaba su atención, nunca el esfuerzo sostenido. Y ahora el mismo patrón se repetía, con Marcus una vez más en el papel de salvador, de «arréglalo todo». «¿Abogados?», retó Arthur dejando escapar una risita seca. «¿Y qué argumentarían exactamente tus abogados, Eleanor? ¿Que no puedo recuperar mi propiedad? Todo está a mi nombre, claro e inequívoco. Esto no se trata de crueldad, se trata de respeto. Respeto por lo que he aportado y respeto por mí mismo». «Marcus dice que estás siendo irracional», suplicó Eleanor, con la voz cargada de frustración, como si la opinión de Marcus fuera la última palabra. «Dice que solo intentas hacerle daño a Brendan». «Marcus puede decir lo que quiera», replicó Arthur endureciendo su voz. «Se acabó ser el proveedor silencioso, Eleanor. Se acabó que me den por sentado. Brendan necesita aprender sobre las consecuencias, y está claro que no lo hará mientras yo lo saque de apuros o mientras Marcus siga alimentando sus delirios». Eleanor dejó escapar un suspiro de exasperación, un sonido de derrota mezclado con ira persistente. «Te arrepentirás de esto, Arthur», advirtió, antes de que la línea se cortara. Arthur bajó lentamente el teléfono, sintiendo cómo el silencio de su casa lo abrumaba. La vana amenaza de Eleanor de contratar abogados resonaba en su mente, pero no lo disuadió. Al contrario, reafirmó su determinación. Sabía que tenía una sólida base legal, pero también sabía que Marcus no se rendiría fácilmente. Era hora de prepararse, hora de planificar sus contramedidas legales, para asegurarse de que esta batalla por el respeto de su familia y el suyo propio se libraría en sus propios términos. El sol de la mañana ascendía en el horizonte, pero el día de Arthur aún no había terminado. Condujo directamente a la oficina de Tom Reynolds, su abogado, un viejo conocido de diversos negocios de construcción a lo largo de los años. Tom era inteligente, confiable y poseía un humor seco que Arthur apreciaba. Arthur entró en la oficina moderna y despejada, con una libreta de cuero desgastada en la mano, repleta de fechas, acciones y conversaciones clave. Tom, un hombre de mirada penetrante tras unas gafas de montura metálica, le indicó a Arthur que se sentara. Lo escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando, mientras Arthur relataba con detalle los sucesos de las últimas 24 horas, la recuperación del coche, la suspensión de los pagos de la hipoteca y las crecientes amenazas de Brendan, amplificadas por Marcus y Eleanor. Arthur detalló el insulto público de Brendan durante la cena, la llamada desesperada de Eleanor y la insidiosa oferta de Marcus de pagar la hipoteca si Brendan rompía lazos con su padre. En resumen, comenzó Tom, reclinándose en su silla con los dedos entrelazados bajo la barbilla. El coche y la casa son de su propiedad. Brendan nunca fue inquilino, nunca pagó alquiler y no existe ningún contrato de arrendamiento. Fue simplemente una cesión de uso revocable, totalmente a su discreción. Arthur asintió. Excelente. Legalmente, tiene toda la razón en ambos casos. Cualquier alegación de angustia emocional por parte de Brendan se refutaría fácilmente con un sólido historial de su constante apoyo financiero y personal a lo largo de los años. Podemos presentar recibos de su educación, facturas médicas
e incluso de su paga. La magnitud de su generosidad hará que cualquier argumento de angustia parezca un intento apenas disimulado de aprovecharse de usted. Tom tecleó un par de veces en su ordenador, con expresión pensativa. En cuanto a Marcus, continuó, es algo más complejo, pero no impenetrable. Los registros públicos muestran algunos gravámenes fiscales menores sobre algunas de sus empresas menos conocidas. Nada grave, pero ahí están. Lo suficiente como para ser una molestia, un quebradero de cabeza para alguien que valora su imagen pública y parece operar al límite. Es una ventaja, Arthur, si decide ir más allá de las amenazas vacías. La mente de Arthur retrocedió de inmediato a su primer encuentro importante con Marcus, una cena forzada organizada por Eleanor. Marcus, siempre el showman, apartó a Brendan, apenas dirigiéndose a Arthur, y con una palmadita condescendiente en el hombro de Brendan, le dijo, «Tu padre es bueno con los martillos, hijo, pero yo construyo imperios. Hay una gran diferencia». El comentario, pronunciado con una sonrisa de suficiencia, había sido una clara marca de estatus, un insulto calculado para menospreciar el éxito de Arthur, un hombre de clase trabajadora, frente a su hijo. El recuerdo fortaleció la determinación de Arthur. «Mi consejo», concluyó Tom, «es que solicites de inmediato la transferencia de la titularidad de la casa de Brendan. Esto iniciará el proceso legal formal para recuperar la propiedad y los obligará a actuar. Demuestra que vas en serio y que no te dejarás influenciar por chantajes emocionales ni amenazas». Sintiendo una renovada sensación de poder, Arthur le dio las gracias a Tom y se marchó, con su próximo destino ya en mente. Condujo al otro lado de la ciudad hasta la oficina de su contable, Elaine Peterson. Elaine, meticulosa y perspicaz, había gestionado las finanzas de Arthur durante más de 20 años. Necesitaba su opinión, no solo sobre su propia situación financiera, sino también sobre las posibles vulnerabilidades de Marcus. Elaine lo saludó con una cálida sonrisa, pero su expresión se tornó seria mientras Arthur relataba la historia. Confirmó que sus cuentas estaban impecables, sus inversiones sólidas y sus declaraciones de impuestos perfectas. «Eres un cliente ejemplar, Arthur», dijo, golpeando con la pluma un bloc de notas. «Siempre transparente». Luego, centró su atención en Marcus. Arthur le había proporcionado detalles de la llamada anterior de Clara y cierta información pública que había recopilado. «Marcus Sterling, Inc», murmuró Elaine, tecleando rápidamente. «Interesante. Hay algunas irregularidades en las declaraciones de su empresa. Ciertas deducciones parecen excesivas y algunas transacciones que podrían interpretarse como intentos de ocultar ingresos. Nada delictivo todavía, pero sin duda se encuentra en una zona gris. El IRS, Arthur, adora las pistas sobre este tipo de cosas, sobre todo si provienen de una fuente anónima, con información detallada y verificable». Sus ojos brillaron con complicidad. Arthur recordaba haber transferido dinero para la fallida startup de Brendan, un proyecto al que Marcus había asesorado desde lejos, ofreciendo vagas ideas estratégicas, mientras que el dinero que Arthur había ganado con tanto esfuerzo, su propio sudor y esfuerzo, financiaba indirectamente toda la operación. Marcus nunca había invertido un centavo de su propio bolsillo, simplemente había dado consejos, permitiendo que Arthur asumiera todo el riesgo financiero. Era otro ejemplo de cómo Marcus se beneficiaba de la generosidad de Arthur sin ninguna inversión personal. «Además», continuó Elaine, «deberías proteger tus fondos de jubilación. Nos aseguraremos de que estén a salvo de cualquier posible litigio. Y Arthur, dado el claro historial de apoyo financiero que le has brindado a Brendan, sin ningún acuerdo de préstamo formal, tienes argumentos sólidos para contrademandar y exigir el reembolso de las donaciones pasadas que podrían considerarse préstamos, sobre todo si insisten en el tema del daño emocional. Podríamos calcular todo el dinero que has invertido en la vida de Brendan, su educación, el coche, la hipoteca, los gastos de manutención, incluso aquella empresa emergente fallida, y presentarlo como una deuda. Sin duda, esto debilitaría cualquier reclamación que pudieran interponer». Arthur salió del despacho de Elaine con una carpeta gruesa que contenía archivos anotados, documentos legales e informes financieros detallados. El peso de la carpeta en su mano le resultaba más un arma que una carga. Sus estrategias se estaban consolidando.
transformándose de ideas abstractas en acciones concretas. Pasó el resto del día revisando meticulosamente todo, preparándose mentalmente para los siguientes pasos. Al día siguiente, comenzaría a implementar su plan cuidadosamente elaborado, listo para enfrentarse a Marcus, Eleanor y Brendan, con una ofensiva formidable y sólida desde el punto de vista legal. Si mi historia te está enganchando, dale a me gusta, compártela con tus amigos y suscríbete para no perderte lo que viene. Aquí es donde la cosa se puso interesante. Esa tarde, mientras los últimos rayos de luz se desvanecían en el cielo, Arthur se sentó frente a su computadora con una sensación de sombría determinación. Ingresó al portal legal en línea y navegó por los formularios para la transferencia de propiedad. Su dedo se cernió sobre el botón de enviar para la que, hasta hacía poco, había sido la casa de Brendan. Fue un clic digital, pero resonó con la contundencia de un golpe de martillo contra la madera, marcando un punto sin retorno. El proceso legal ya estaba oficialmente en marcha. A continuación, preparó meticulosamente notificaciones por correo certificado. No se trataba de simples amenazas. Eran declaraciones formales de intención de congelar ciertos activos, redactadas cuidadosamente por Tom para que fueran legalmente vinculantes e imposibles de ignorar. Una iba dirigida directamente a Brendan y la otra, de forma más directa, a Marcus, a la atención de su dirección comercial. Arthur quería asegurarse de que Marcus comprendiera la gravedad de la situación, que esto no era solo una disputa personal. Su último acto de la noche fue el más clandestino. Arthur accedió al portal de denuncias en línea del IRS. Con las notas detalladas de Elaine, presentó anónimamente un informe sobre la empresa de Marcus, detallando las deducciones sospechosas y las transacciones irregulares. Proporcionó suficiente información verificable para despertar su interés, sabiendo que el IRS, una vez alertado, rara vez deja pasar el caso. El suave zumbido de su ordenador pronto se vio interrumpido por un correo electrónico. El asunto gritaba: «Cesen su interferencia inmediatamente». Era de Marcus. El cuerpo del correo era un torrente de amenazas legales, acusaciones de acoso y advertencias contra prácticas comerciales maliciosas. Era exactamente lo que Tom había predicho. Arthur se limitó a leerlo, con una leve, casi imperceptible sonrisa en los labios. Unos instantes después, sonó su teléfono. El nombre de Marcus apareció en la pantalla. Arthur contestó, poniendo la llamada en altavoz, con expresión serena. «Arthur, ¿qué demonios crees que estás haciendo?» La voz de Marcus resonó por el altavoz, cargada de una rabia apenas contenida. «Te estás metiendo en mis asuntos, en mi reputación. Esto es una rencilla insignificante y estás involucrando a mi empresa». Las acusaciones fueron lanzadas como dagas, pero Arthur permaneció impasible. «He recuperado lo que es mío, Marcus», afirmó Arthur con voz firme, carente de emoción. «Años de sudor, dinero ganado con tanto esfuerzo, financiando indirectamente tu imperio en la sombra a través de mi hijo. Simplemente estoy cortando el suministro». La verdad, dicha con tanta claridad, pareció aturdir momentáneamente a Marcus. Entonces, una risa áspera y sin humor resonó desde el teléfono. «¿Imperio en las sombras? No seas ridículo, Arthur. Solo estás celoso. Celoso de que Eleanor me eligiera. Celoso de que Brendan viera en mí una oportunidad que nunca vio en ti. Te enterraré, viejo. Tengo equipos que se comen a tipos como tú para desayunar». Las amenazas se intensificaron, teñidas de una crueldad que Arthur solo había sospechado que Marcus poseía. Arthur ya había oído suficiente. «Guárdatelo para el juez, Marcus», lo interrumpió, cortando de raíz su perorata. Finalizó la llamada, y el silencio que siguió fue un alivio bienvenido. Apenas colgó el teléfono, unos fuertes y insistentes golpes sacudieron la puerta principal. Arthur supo de inmediato quién era. Abrió la puerta con cautela, lo suficiente para confirmar su sospecha. Allí estaba Brendan, desaliñado, con el rostro enrojecido por una mezcla de furia y desesperación. «¡Papá! ¿Qué demonios?» Brendan empujó a Arthur y entró furioso en la sala, gritando con voz frenética. «¡Me quitaste el coche! ¡Mi casa! Y ahora Marcus dice que Hacienda está auditando sus empresas por tu culpa. Lo estás arruinando todo». Caminaba de un lado a otro frenéticamente, pasándose las manos por su ya de por sí revuelto cabello. Arthur cerró la puerta
y se giró para mirar a su hijo. «Te has arruinado, hijo», dijo con voz suave pero firme. «Tú elegiste este camino, apoyándote en mí, aceptando todo lo que te ofrecí, mientras llamabas a Marcus una figura paterna. Es hora de que te valgas por ti mismo, Brendan». Brendan se detuvo, señalando agresivamente a Arthur con el dedo. «Marcus me está ayudando, me está dando préstamos, oportunidades de verdad. Estás resentido porque mamá eligió mejor, porque no soportas verme triunfar con él». Arthur se mantuvo firme, sosteniendo la mirada furiosa de Brendan sin inmutarse. «Te elegí a ti, Brendan. Cada sueldo, cada sacrificio, cada noche que pasé preocupado por tu futuro fue por ti. La ayuda de Marcus no es ayuda, es control. Siempre lo ha sido. Está aumentando su influencia socavándome, y tú estás cayendo directo en su trampa. Ahora tienes una opción: alejarte, forjar tu propio camino o afrontar las consecuencias solo». Brendan seguía dando vueltas, un torbellino de energía frustrada. Tropezó con una mesita auxiliar, derribando una foto familiar enmarcada. La miró de reojo, con un destello indescifrable en los ojos, antes de que la ira resurgiera. «No», gruñó. «Estoy con Marcus. Lucharemos contra ti. Nos uniremos a su demanda y te quitaremos todo lo que tienes». Con esa última y desafiante amenaza, Brendan salió furioso, dando un portazo tan fuerte que la casa vibró. Unos instantes después, Arthur oyó el rugido de un potente motor. Un elegante y lujoso vehículo se alejaba a toda velocidad. Se parecía inconfundiblemente al coche de Marcus. Arthur suspiró y se acercó para enderezar el marco de fotos que se había caído. El murmullo de los asuntos pendientes, legales y familiares, llenaba ahora el silencio. A la mañana siguiente, el cartero dejó en la puerta de Arthur un fajo de sobres de aspecto oficial. Entre ellos estaban las notificaciones de ejecución hipotecaria de la casa de Brendan, documentos legales que detallaban un calendario de desahucio crudo e inevitable. La maquinaria de la justicia, o al menos el procedimiento legal, avanzaba a toda velocidad. Arthur los leyó, con una mezcla de melancolía y determinación. Más tarde ese día, al pasar en coche frente a lo que ya no era la casa de Brendan, vio un ajetreo frenético. Camiones de mudanza esperaban en la entrada, con las rampas extendidas. Los trabajadores, contratados para la tarea, sacaban cajas y muebles al fresco de la mañana. Brendan estaba allí, con los hombros caídos, dirigiéndolos con un cansancio que Arthur jamás le había visto. Su hijo parecía derrotado. La dura realidad de su situación había desvanecido su arrogancia anterior. Arthur apenas había entrado en su garaje cuando sonó el teléfono. Era Brendan. La voz de su hijo, normalmente llena de bravuconería o quejas, estaba quebrada y desesperada. «Papá», alcanzó a decir entrecortadamente, «me llegó la orden de desahucio. Es real. Yo no tengo a dónde ir». Arthur apretó el volante con fuerza, con los nudillos blancos. Cerró los ojos un instante, imaginando a un Brendan mucho más joven, un niño pequeño con ojos llenos de confianza, que dependía de él para todo. El recuerdo era nítido, doloroso. «Ha sido toda una vida de una vez, hijo», dijo Arthur, con una voz más suave de lo que esperaba, pero firme. «Te di una oportunidad, muchas oportunidades. Es hora de aprender de esto. Construye la tuya. Gánatela». Brendan, atisbando una pequeña esperanza, comenzó a negociar, con una desesperación palpable. «Papá, por favor, pediré disculpas. A ti, a Clara. Sacaré a Marcus de mi vida para siempre. Solo, déjame quedarme». «Las disculpas no recuperan el respeto, Brendan», replicó Arthur, manteniéndose firme en su postura. «El respeto se gana con hechos, valiéndose por uno mismo. Tienes que desearlo para ti, no solo porque no tengas otra opción. Llámame cuando estés listo para hacerlo. De verdad listo». Más tarde, Arthur contactó con Tom, su abogado. Tom confirmó que el proceso de ejecución hipotecaria avanzaba rápidamente y que los inútiles intentos de Brendan por retrasarlo estaban fracasando. «Intentó alegar un vago acuerdo verbal sobre la propiedad», informó Tom secamente, «pero sin nada por escrito no tiene ninguna posibilidad. No tienes nada que hacer». Acto seguido, Arthur envió formalmente a Tom los informes de discrepancias fiscales de Marcus, junto con toda la documentación justificativa. «Es hora de presentar la denuncia oficial ante Hacienda».
le indicó Arthur. En cuestión de días, los breves recortes de noticias que Arthur encontró en su portátil empezaron a pintar un panorama desolador para Marcus. Se mencionaban investigaciones no especificadas sobre la empresa de Marcus, y luego se informaba de que importantes clientes se retiraban, alegando incertidumbre. Empezaron a circular rumores de multas inminentes y posibles acciones legales. El imperio de Marcus, construido sobre bases dudosas, comenzaba a desmoronarse. Su teléfono vibró. Era una notificación de correo de voz. Era Marcus. Su tono, antes potente y seguro, ahora era tenso, con un dejo de desesperación. «Arthur, por favor», susurró la voz ronca de Marcus por el altavoz. «Basta ya. Podemos arreglarlo tranquilamente. No hace falta más complicaciones». Arthur escuchó el mensaje una vez y lo borró sin pensarlo 2 veces. No sintió ningún triunfo, solo una silenciosa sensación de satisfacción. Esa noche, llamaron tímidamente a la puerta de Arthur. Al abrir, se encontró con Brendan en el porche, encorvado y con la mirada baja. No había ira ni bravuconería, solo una humildad cruda y vulnerable. «Papá», comenzó Brendan con la voz entrecortada, «la he liado. Muchísimo. El desahucio, quedarme en casa de Marcus, me ha afectado mucho. Lo di todo por sentado, todos tus sacrificios». Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Arthur, quien vio en ellos un arrepentimiento sincero, una dolorosa autoconciencia que llevaba años deseando ver. Brendan extendió una carta arrugada, escrita a mano. «Se acabaron las limosnas, papá», dijo con voz aún temblorosa pero firme. «Mañana tengo una entrevista de trabajo. Trabajo manual, como cuando empezaste». Hizo una pausa y luego añadió: «Marcus, él también se está alejando. Después de que el negocio despegue, dijo que no puede permitirse distracciones. Ahora lo entiendo, papá. Solo me estaba utilizando, para su propio beneficio». Justo en ese momento llegó Clara, tras haber venido en coche después de recibir un mensaje de Arthur. Subió los escalones del porche, intuyendo la fragilidad del momento. Le dedicó a Brendan una pequeña sonrisa de apoyo. «Es un comienzo, Brendan», dijo en voz baja. «Un buen comienzo». Arthur los invitó a pasar. Durante una comida tranquila, miró a su hijo, viéndolo de verdad por primera vez en años. «Eres de la familia, Brendan», dijo Arthur con voz firme. «Y te perdono. Pero entiende esto. Mi apoyo, el que siempre has conocido, termina aquí. Si quieres algo, te lo ganarás. De ahora en adelante». Cuando Brendan se marchó, prometiendo llamar después de la entrevista y expresando un sincero deseo de cambio, Clara abrazó a Arthur con fuerza. «Estoy muy orgullosa de ti, papá», susurró. Arthur salió al patio trasero, sintiendo el aire fresco de la noche en su rostro. Contempló las innumerables estrellas, cuya luz distante le recordaba las infinitas posibilidades. Alzó la mano en un brindis silencioso por los nuevos comienzos, por las lecciones aprendidas con esfuerzo y por la justicia, finalmente impartida.